Quisiera empezar con esta diapositiva ya conocida por todos ustedes, en donde el tiempo es músculo y el tamaño del infarto es pronóstico. Sabemos que los puntos D, ¿sí?, cuando la mayoría de los pacientes invierten este tiempo en trasladarse al hospital, es cuando más se puede incidir en disminuir la mortalidad. Cuando llegan al hospital y cuando de veras nos preocupamos por abrir la arteria, es cuando estamos tratando de hacer el diagnóstico. Entonces estamos un poco desfasados en los tiempos de intervención. Si revisamos las guías, tanto las que se han propuesto en México, las guías de tratamiento del infarto con elevación del ST, las guías americanas, desde luego que cuando el enfermo llega dentro de las primeras 3 horas, no hay preferencia por uno u otro método. Sin embargo, la trombolisis se prefiere cuando no existe hemodinamia disponible, por la razón que ustedes quieran, o hay un retraso muy prolongado en conseguir esta o en trasladar al enfermo. En México hemos dado a conocer el estudio Renacica 2, quizá uno de los más importantes en América Latina, con más de 8,000 pacientes incluidos en nuestro país con síndromes coronarios agudos, y esta es nuestra realidad. 34% de enfermos que no tienen acceso a la reperfusión. Una reciente información publicada o dada a conocer en Estocolmo el año pasado en Europa, uno de los más grandes registros de síndromes coronarios agudos, en donde participan países como Venezuela, Colombia, México, Ecuador, Argentina, Brasil, algunos países del norte y sur de África y del Medio Oriente, es decir, países con economías en vías de desarrollo, muestran esto. Casualmente la mayoría de la información viene de países de América Latina. Esta es la realidad, 60% sin reperfusión. Nuevamente es consistente este dato. Y casualmente para América Latina nos llevamos el premio en tener la mayor mortalidad en cualquiera de los síndromes, principalmente en el infarto con elevación del ST, casi 10%, muy por abajo de países de África y del Medio Oriente. ¿Qué es lo que ha sucedido en el curso de los años? Tanto la trombolisis como la angioplastia primaria para el año 2005 han tenido una efectividad similar medida a través de mortalidad hospitalaria, cuando se aplica esto dentro de las primeras 2 horas. ¿Y qué es lo que sucede en Europa? Si revisamos esta reciente publicación del año pasado, en más de 30 países europeos, vean aquí por ejemplo Turquía, Grecia, Serbia, Eslovaquia, son muy semejantes a nosotros, 60% sin reperfusión. Y vean ustedes como un país de primer mundo como es el Reino Unido, el porcentaje de trombolisis que hace. Obviamente es un país que está pegado a su realidad y muy diferente de otras realidades como Checoslovaquia, Bélgica, donde tienen unos medios de transporte muy adecuados y donde no hay problema con trasladar a estos enfermos. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que favorecen y sugieren que la reperfusión farmacológica debe iniciarse lo antes posible? Primero, es que hay muy poco tiempo en la ventana terapéutica, menos de 2 horas. Segundo lugar, hay un retraso inevitable en todos los servicios de urgencias, hay un retraso en el transporte. Recientemente se publicó el estudio CREATE de los hindús, donde muchos de estos pacientes llegan en medios de transporte realmente paupérrimos para una realidad del siglo XXI. Saber que el principal determinante de mortalidad es el inicio de la reperfusión, y este objetivo del cual todos hablan es muy difícil de conseguir. Solo el 4.2%. 4.2, o sea, estamos hablando de más del 80% de los pacientes no pueden tener acceso. Otra realidad es que en el curso del tiempo, si vemos estudios tan tan ancestrales como el Gusto 1 en 1990 hasta
estudios tan recientes como uno de los más grandes estudios de trombolisis, como es Extract TIMI 25, el tiempo de isquemia no se ha modificado significativamente en este curso de tiempo. Es decir, a pesar de la preconización de que los pacientes acudan temprano a un hospital, siguen llegando tarde. Nuestra experiencia en este reporte, que ya fueron presentados algunos de estos datos, de 2005 al 2011, tenemos este tiempo de isquemia. Entonces, ¿qué es lo que justifica ahora la red integral para tratamiento de enfermos con infarto con elevación del ST, lo que se llama la red integral de servicios? Es que lo que no se dice de la angioplastía primaria es que muchos pacientes llegan tarde, hay un retraso en el diagnóstico. En general, en América Latina hay un sistema ineficiente en los sistemas de salud para tratar adecuadamente estos pacientes, y muchas veces ya es demasiado tarde. El otro argumento es el éxito indudable que ha tenido la fibrinolisis prehospitalaria. Sin duda ha reducido importantemente la mortalidad, y esto ha constituido una robusta base de datos en donde el tiempo de isquemia se reduce cuando el tratamiento es aplicado antes de que llegue el enfermo al hospital. Es contundente que el retrasar la reperfusión del paciente dentro del hospital aumenta la mortalidad. Y muchos estudios han intentado demostrar que es más conveniente trasladarlos a otro hospital para angioplastía primaria. Desde luego que estos estudios fueron hechos ex professo para eso, hechos estudios en Praga, donde tienen medios de comunicación muy rápidos y tienen muy pocas avenidas. El estudio ERPAMI, donde estaban esperando los helicópteros a los pacientes en los servicios de urgencias para ser trasladados a que recibieran la angioplastía primaria, o el estudio DANAMI, en donde en Dinamarca también lo estaban esperando para ser trasladados. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de esta situación, si esto es aplicable en países como en donde yo vivo, o bien en otras ciudades como Venezuela, Sao Paulo y Buenos Aires, en donde puede ser muy importante el tiempo de traslado. No obstante esto, Giuseppe Luca publicó hace algunos años que fuera de los estudios de traslado, el trasladar a un paciente de un hospital a otro, el tiempo puerta a puerta, también incide en la mortalidad. ¿Sí? De manera que ahora se ha caracterizado mejor con algunos términos nuevos: el tiempo cero, desde que el paciente empieza con los síntomas, y el tiempo del primer contacto médico, ya sea a través de un celular o la llamada a una ambulancia, en donde lo que se pretende es, desde este momento, evaluar al enfermo y evitar pasar por los servicios de urgencias, incluso unidad coronaria, y llegar directamente a una sala de hemodinamia, cuando esto es posible, a través de envío por medios electrónicos del electrocardiograma, donde un cardiólogo valora el estado del enfermo y puede decidir si puede ser llevado a un centro de angioplastía primaria o trombolizarse ahí. ¿Qué beneficios ha aportado esto? Indudables. El tomar un electro antes de que llegue el enfermo al hospital disminuye el tiempo puerta-aguja, el puerta-balón. Y por eso la red integral de estos servicios ha sido comprobado su beneficio en algunos países europeos, como en Austria, y en Francia se ha comprobado que hay mucho más trombolisis prehospitalaria que hospitalaria, y mucho menos pacientes no son reperfundidos.